Como tema principal tenemos a los aminoglucósidos. Como objetivos tenemos conocer el grupo de antibióticos aminoglucósidos y su clasificación, describir su espectro bacteriano y mecanismo de acción, conocer los mecanismos de resistencia y sus reacciones adversas. Tenemos que un antibiótico es una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. Generalmente son fármacos usados en el tratamiento de infecciones o bacterias, de ahí que se les conozca como antibacterianos. Los antibióticos se utilizan tanto en la medicina humana como en el animal para tratar infecciones provocadas por los gérmenes. Un antibiótico es bacteriostático si impide el crecimiento de los gérmenes y bactericida si los destruye, pudiendo también generar ambos aspectos o efectos, según sea el caso, ¿verdad? Los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos bactericidas que detienen el crecimiento bacteriano. Entre sus características principales tenemos que estos no se absorben por vía oral. Su efecto principal es sobre las bacterias gram negativas. También tienen una vida media corta. Se eliminan por vía renal inalterada y que tienen un volumen de distribución bajo, por lo tanto la penetración hacia los tejidos es poca. Todos estos aminoglucósidos son ototóxicos y nefrotóxicos. Los aminoglucósidos están compuestos por un grupo amino y un grupo azúcar, y esto genera su nombre, por eso se llaman aminoglucósidos, de ahí viene el nombre. Entre la clasificación de los aminoglucósidos tenemos gentamicina, tropamicina, amikacina, streptomicina, neomicina, kanamicina, paromicina, netimicina, espectromicina. La gentamicina es la más utilizada de los aminoglucósidos. Sin embargo, la amikacina tiende a ser especialmente efectiva en contra de los organismos resistentes. También solo para uso local la neomicina y la fabricitina. El mecanismo de acción son un grupo de antibióticos bactericidas que se detienen el crecimiento bacteriano, actuando sobre sus ribosomas y provocando la producción de proteínas anómalas. Actúan a nivel de ribosoma en la unidad 30S bacteriana y por ende a nivel de síntesis de proteínas, creando porosidades en la membrana externa de la pared celular bacteriana. El mecanismo de acción de resistencia. La resistencia bacteriana a los aminoglucósidos no es muy frecuente y cuando ocurre es debido a producción de enzimas inactivas en plásmido 13 enzimas, disminución de la entrada del antibiótico, alteración de las proteínas ribosómicas ya. Dentro de la farmacocinética, por su condición de cationes altamente polares, los aminoglucósidos se consideran antibióticos sin absorción digestiva. Solo la neomicina se comercializa en comprimidos orales, pero cerca del 97% de la dosis administrada escapa y se elimina sin modificaciones por la heces. Se absorben rápidamente por vía parenteral y alcanzan concentraciones plasmáticas máximas entre 30 y 90 minutos por vía intramuscular y 30 minutos por vía endovenosa. Su distribución en secreciones y tejidos es baja, posee una despreciable unión a la proteína y su volumen de distribución aparente es de aproximadamente el 25% del peso corporal magro. Sus concentraciones mayores se alcanzan en corteza renal, endolinfa y perilinfa del oído interno. Las concentraciones obtenidas en el líquido cefalorraquídeo son menores del 10% del nivel plasmático, y a pesar de que en estados inflamatorios de cavidades peritoneal y pericárdica aumentan su penetración, no se consideran tratamiento de elección en meningitis a gram negativo, ya que solo se logran niveles inferiores al 20%. La filtración glomerular constituye su vía de excreción con una vida media que oscila entre 2 a 3 horas en sujetos con función renal normal y llegan a valores superiores de 20 a 40 veces de lo normal en individuos anéfricos. Dentro de la farmacodinamia, a diferencia de los betalactámicos, la capacidad bactericida de los aminoglucósidos depende de la concentración sérica alcanzada. Cuanto mayor es esta, más rápida es la acción bactericida. Ello conduce a una rápida reducción del inóculo bacteriano y explica en parte el sinergismo con los betalactámicos, cuya actividad se relaciona indirectamente con el inóculo. Reacciones adversas medicamentosas. Tenemos nefrotoxicidad.
Aproximadamente el 8 al 26% de los pacientes que reciben un aminoglucósido durante varios días presentan insuficiencia renal leve, que casi siempre es reversible. La toxicidad se debe a la acumulación y retención de aminoglucósido en las células del túbulo proximal. La manifestación inicial es la excreción de enzimas del borde encefalo de los túbulos renales, seguido de proteinuria leve y la aparición de cilindros hialinos y granulosos. La alteración es reversible debido a la capacidad de regeneración de las células del túbulo renal. Ototoxicidad. Esto origina hipoacusia bilateral e irreversible para los sonidos de alta frecuencia e hipofunción vestibular transitoria. Esta puede provocar un daño a nivel coclear y vestibular. En los síntomas del daño coclear tenemos disminución de la agudeza auditiva. Y en los síntomas del daño vestibular tenemos cefalea, alteración del equilibrio, vértigo y mareo. Estas últimas son reacciones adversas medicamentosas irreversibles, y lo cual indica que el paciente puede quedar sordo. Bloqueo neuromuscular. Esto por lo general ocurre tras la instilación intrapleural o intraperitoneal de dosis elevadas de una aminoglucósido. Produce debilidad muscular que puede llegar a parálisis respiratoria. Este tiene un antagonismo competitivo con la acetilcolina en los receptores de la placa motora. Las sulfas fueron las primeras drogas usadas efectivamente para combatir las infecciones. Debe destacarse la importancia médica del descubrimiento de estos agentes que, juntamente con los antibióticos, significaron uno de los más grandes avances terapéuticos de los tiempos modernos. Químicamente, las sulfamidas forman un grupo compuesto relacionado con el ácido para-aminobenzoico. Su mecanismo de acción. Las sulfas son análogos estructurales del ácido para-aminobenzoico. La acción de las sulfonamidas es bacteriostática y es reversible en presencia de exceso de PABA. Como hemos mencionado, actúan como antagonistas competitivos del ácido para-aminobenzoico, debido a que se unen a la enzima tetradihidroteroicosintetasa, que es necesaria para la condensación del PABA, y pteridina, que lleva a la formación de ácido fólico o pteridoglutámico. El ácido fólico es convertido en tetrahidrofolato, que actúa como coenzima en la transferencia de grupos metilos a las bases púricas y pirimídicas para la síntesis del DNA y RNA. De este modo, las sulfonamidas impiden la incorporación del PABA a la molécula de ácido fólico, dificultando su biosíntesis, que es esencial para el crecimiento y multiplicación bacteriana. Los microorganismos sensibles son aquellos que deben sintetizar su propio ácido fólico o son impermeables al ácido fólico de los líquidos circundantes. Bueno, se dice que la absorción, existen sulfamidas que se absorben por vía digestiva o gastrointestinal y otras que no. Las que se absorben por la vía oral son rápidas a nivel del estómago e intestino delgado y en altas porciones, ya que están entre el 70 y 100% apareciendo en la orina a la edad de 30 años. En la distribución tenemos que una es amplia en diferentes territorios, ya sean orgánicos, alcanzando concentraciones terapéuticas en plasma, líquido cefalorraquídeo, sinovial y peritoneal. Ellos están en relación con la fijación de las proteínas plasmáticas y sus liposolubilidad. Esta dice que atraviesan a la barrera placentaria y se absorben en la sangre fetal y líquido amniótico, pudiendo producir efectos tóxicos. También dice que atraviesan la barrera hematoencefálica. Las sulfamidas tópicas pueden ser absorbidas y alcanzar niveles sanguíneos detectables.
pueden alcanzar concentraciones ya sean el 50 y el 80% en las concentraciones plasmáticas y pasan fácilmente efectos tóxicos en el feto. En el metabolismo tenemos que se metabolizan en el hígado principalmente por la acetilación, en menor grado por el producto metabólico resulta carecer de actividad antibacteriana, pero conserva las potencialidades tóxicas. Una vez que los metabolitos no tienen actividad bacteriana, alcanzan una porción alta que ésta se va a eliminar por la orina, principalmente por la filtración glomerular. Una parte es como una droga libre y otra parte se metaboliza. La alcalinización de la orina favorece a la eliminación. Se administran dosis grandes de sulfa. Se aconseja una determinación periódica de la concentración plasmática de la droga libre o acetilada. En total de ambas, por lo general, debe alcanzar entre el 8 y 12 miligramos de droga libre por decilitro en la sangre. En la excreción dice que las sulfamidas son solubles, son excretadas principalmente por la filtración glomerular. Esta acidificación puede causar precipitado depósito y eventual obstrucción en la vía urinaria, ya por las grandes cantidades significativas pueden eliminarse por la leche, saliva, bilis y la secreción prostática. En caso de disminución renal, la dosis y la frecuencia, se toman de la mano, deben adaptarse al grado de la misma. Número de enfermedades para las que las sulfas son útiles desde el punto de vista terapéutico y constituyen los fármacos de elección se han reducido considerablemente gracias a la creación de otros antimicrobianos más efectivos y por la resistencia gradual de diversas especies de bacterias a esta clase de fármacos. No obstante, la combinación de sulfametosazol y trimmetoprim se utiliza ampliamente. Entre las indicaciones más comunes están infecciones urinarias, infecciones de vías respiratorias, toxoplasmosis, nocardiosis y profilaxis. En las reacciones adversas de la sulfa están hipersensibilidad, anormalidades del sistema hematopoyético, anorexia, náusea y Cloranfenicol. Este antibiótico, originalmente aislado de la Actinomycetus de la tierra, Streptomycetus venezuelae, es en la actualidad un producto de síntesis química. Se encuentra disponible para uso oral y tópico, también para preparaciones oftalmológicas y dermatológicas. Mecanismos de acción. El cloranfenicol inhibe de manera irreversible la síntesis proteica en la célula que contiene el ribosoma 70S, deteniendo la formación peptídica al bloqueo de la reacción de transpeptidación. Este antibiótico se une a la subunidad 50S y altera la fijación del aminoácido, situado en el extremo del complejo aminoacil ARN transporte, a su sitio correspondiente. Como consecuencia, la enzima peptidiltransferasa no puede actuar sobre su sustrato, el aminoácido acetato, y se detiene la formación del peptín, como se traduce en un efecto bacteriostático para muchos gérmenes, aunque el cloranfenicol ejerce un efecto bactericida frente a algunos patógenos especialmente sensibles como Haemophilus influenzae. Actividad antimicrobiana. El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro. Inhibe el crecimiento bacteriano de una gran variedad de bacterias aerobias y anaerobias, gram positivo y gram negativo, Rickettsia, Clamidia, Bartonellas y Espiroqueta. Este antibiótico conserva buena actividad frente a Salmonella, los 3 microorganismos que con mayor frecuencia producen meningitis en la infancia, son muy sensibles al cloranfenicol. Asimismo, el cloranfenicol posee una buena actividad frente a las bacterias anaerobias, incluido Bacteroides fragilis. Farmacocinética.
El clorafenicol se absorbe muy bien en el aparato gastrointestinal. En los adultos tiene una semivida de 4 a 1 hora tras la inyección intravenosa única. Se une a las proteínas plasmáticas en un 25 y 50%, y aún menos en pacientes con cirrosis y en recién nacidos. Los niveles conseguidos en el líquido cefalorraquídeo son más altos que los que se consiguen en la mayoría de los antibióticos. El clorafenicol se acumula en el tejido encefálico, en donde se alcanza concentraciones superiores a las del plasma. También se consigue concentraciones terapéuticas en el líquido pleural, sinovial y cuando se administra por vía tópica en el humor acuoso. Atraviesa la placenta y accede a la circulación fetal. Eliminación hepática. Se excreta por vía renal. En la insuficiencia hepática puede producir un aumento de las concentraciones hasta alcanzar niveles tóxicos, por lo que hay que ajustar la dosificación. Sin embargo, en la insuficiencia renal no se debe modificar las pautas habituales en el tratamiento. Reacciones adversas. Toxicidad neurológica. Los tratamientos prolongados de cloranfenicol pueden dejar secuelas neurológicas. Se han descrito neuropatía óptica. En la mayoría de las ocasiones cursan con pérdida reversible de la visión, aunque también podría ser permanente. Toxicidad neurológica. El efecto tóxico más importante del cloranfenicol, por su gravedad, se produce en la médula ósea. Síndrome gris del recién nacido. Este síndrome se caracteriza por distensión abdominal, vómito y diarrea, flacidez, cianosis, acidosis metabólica, colapso circulatorio. Sobreviene la muerte en alrededor del 40% de los pacientes expuestos. Otro problema de toxicidad. Las reacciones de hipersensibilidad son raras. También se ha descrito sangrado provocado por alteraciones de la síntesis de la vitamina K. Indicaciones terapéuticas. Actualmente el cloranfenicol no constituye un tratamiento de elección para ninguna infección específica por su problema de toxicidad. Sin embargo, su actividad antimicrobiana y su excelente penetración tisular lo mantiene aún como agente de utilidad en terapéutica. Aunque de segunda elección, constituye una alternativa valiosa en las siguientes indicaciones. Meningitis bacteriana. Es útil para el tratamiento de la meningitis en los pacientes alérgicos a la penicilina. Infecciones por anaerobios. Se utiliza como alternativa metronidazol y a la clindamicina en pacientes graves con focos abdominales de infección. Se utiliza también en la salmonelosis y se utiliza como tratamiento alternativo a la tetraciclina. En infecciones por riquexia, clamidia, en la fiebre recurrente y en la angiomatosis basilar.